Listo. Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca trabajar el curso de aritmética y el tema que vamos a ver el día de hoy son números decimales. ¿Ya? Números decimales. Entonces, coloquemos esto por aquí. Dice, números decimales. Son números que tienen una parte entera y una parte decimal. Una parte entera y una parte decimal. La parte entera es la que se encuentra al lado izquierdo del separador decimal. En este caso yo estoy utilizando la coma. Entonces, este 8 vendría a ser la parte entera, porque está al lado izquierdo del separador decimal. Y esta parte vendría a ser la parte decimal que está al lado derecho del separador, ¿ok? De la coma o punto. Porque a veces también se encuentra que algunos textos o en los aparatos electrónicos se utiliza el punto como separador decimal. De ahí vamos a explicar si es que se debe utilizar punto o se debe utilizar coma, eso lo vamos a explicar más rato. Entonces, otra cosa importante aquí en los números decimales es que se relacionan con las fracciones también. ¿Ya? Los números decimales se relacionan con las fracciones. ¿Por qué? Porque representan una cantidad, pero escrita de diferente forma. Entonces, los números decimales, como les mencioné hace tiempo cuando hicimos este conjunto de los números racionales o quebrados, cuando recién empezábamos el tema de las fracciones, les mencioné, ¿no? De que las fracciones se pueden convertir en decimales y viceversa. Los decimales también se pueden convertir en fracciones. Entonces, hay una relación, pertenecen al mismo conjunto numérico, ¿ya? Ahora, ¿cómo se leen los números decimales? ¿Ya? Miren, ustedes ya conocen en cuestión de lectura de números enteros, ¿ya? O números naturales, que es lo mismo, casi. Conocen lo que es una unidad, lo que es una decena, una centena, una unidad de millar, decena de millar y eso, ¿verdad? Eso ya lo conocen. Entonces, hacia el otro lado, hacia el lado derecho, hacia el lado derecho de su pantalla, tenemos las posiciones con los nombres dependiendo de la cifra que cae ahí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos que son décimos, centésimos, milésimos, perdón, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, 10 millonésimos, 100 millonésimos y así. Puede seguir aumentando porque las cifras decimales pueden ser un montón, incluso infinitas. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo o varios ejemplos de cómo se debería de leer. Cuando tú colocas el 4 en esa posición, estás indicando que ese 4 es un número que representa unidades. 4 unidades, ¿ok? 4 unidades. Entonces, ese 4 pertenecería al conjunto de los números enteros, ¿ya? Por lo que normalmente cuando nosotros lo escribimos, no escribimos coma, ¿verdad? Simplemente escribimos 4, por una cuestión de comodidad, para no estar escribiendo tantas cifras. Entonces, ahí está Martín entrando a clases. Entonces, cuando nosotros ya agregamos una parte decimal a esas unidades o al número entero, se debe de colocar un separador decimal. En este caso yo estoy utilizando la coma, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, a partir de ese separador decimal hacia el lado derecho de la pantalla, vemos de que si colocamos, por ejemplo, una cifra al costado derecho de esa coma, este número se leería 4 enteros, 2 décimos. 4 enteros, 2 décimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cifra cae justo aquí, en décimos. Si yo agregara otra cifra, por ejemplo el 3, esto sería 4 enteros, 23 décimos. Lees aquí, todo esto lees, 23 centésimos. 23 centésimos. ¿Ya? La última cifra que hay aquí es la que representa la posición en los decimales. De ahí vas a sacar el nombre. Luego, si yo agrego otra cifra, otro número, sería 4 enteros, 235 milésimos.
235 milésimos. Si yo agrego otra cifra, por ejemplo el 0, tendría que ser 4 enteros, 4 enteros, 2350 10 milésimos. 2350 10 milésimos. Y así, puedo seguir aumentando cifras y el nombre va a ir cambiando dependiendo de la cantidad de cifras que tiene. 4 enteros, 23.501 100 milésimos. Y puedo seguir agregando acá y acá. Puedo agregarle más ceros si es que quiero o diferentes números. Y va a dar nombres diferentes. ¿Por qué? Porque van a representar cantidades diferentes. ¿Ya? Entonces, para la lectura se lee primero la parte entera. Y luego la parte decimal, agregando al final la posición del orden decimal, ¿no? Si es décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimos, eso se agrega al final. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos el primero. Acá tenemos la separación, ¿verdad? Esto nos indica dónde están los decimales y dónde está la parte entera. Entonces, tendríamos 3 enteros, y acá tendríamos que ver, esto es décimos, esto es centésimos, ¿verdad? Entonces serían 3 enteros, 6 centésimos. Lees la cantidad. 0,06 es lo mismo que 6. Así que lees 6 que la posición te indica que son centésimos. ¿Ya? Centésimos. Luego, ¿qué tendrías? Aquí, 25 enteros. ¿Y qué número es este? 64, ¿verdad? 64. Entonces, posición, décimo, centésimo, milésimo. Ah, ya, entonces son 25 enteros, 64 milésimos. ¿Bien? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, la parte entera es 0? En este caso ya no se dice 0 enteros. Ahí ya no es necesario decir 0 enteros, no es necesario. Aquí, de frente, se lee la parte decimal. ¿Ya? Cuando esto es 0, cuando la parte entera es 0, se lee de frente la parte decimal. Entonces, ¿qué número es este? 4, ¿verdad? 0004 es lo mismo que 4. Entonces, ¿4 qué? Posición. Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo. Ah, ya, entonces son 4 10 milésimos. Aquí no hay parte entera, ¿por qué? Porque es 0. ¿Ya? Hasta ahí se entendió, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si fuese texto? Si fuese texto sería fácil, ¿verdad? Porque, o sea, si es un número normal, por decirlo así, o sea, si está bien colocadas las cifras, al toque lo escribes, ¿verdad? Pues según su posición, sale rápido. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de solo decimales? Ya, solo decimales. Y te dictan, por ejemplo, ¿no? 15 décimos. A ver, díganme, ¿cómo se escribiría 15 décimos? ¿Se escribiría 0,15? 15, y 3 ceros. ¿Cómo dices? 15, y 3 ceros. 15 décimos. Sí, profesor. A ver, vamos a escribir aquí. A ver, 15 y un 0, profesor. 15 y Ya, un 0. ya. A ver, dame un Disculpe. segundo. Voy a escribir acá en el texto. Dice Jefferson que sería 15,0, así. Sí, profesor. Pero esto no sería 15 enteros. ¿Cómo dices, Martín? 1,5. 1,5, ¿verdad? 1,5. ¿Por qué no 0,15, Martín? ¿Por qué no 0,15? Ya, muy bien. Recuerden, tú tienes que leer bien. Dice décimos. ¿En qué posición se encuentran los décimos? Aquí, ¿no? Aquí en donde, voy a ponerlo de otro color. ¿Por qué lo cambia todo? Debería cambiar un pedazo nada más. Ya. Digamos que, voy a borrar esto. Es 1,5, pero vamos a explicar por qué. Primero, escribimos el 15.
¿Ya? Porque nos está haciendo mención de 15. Décimos. No nos ha dicho parte entera hasta ahorita. No ha dicho un entero, 3 enteros, 10 enteros, no ha dicho 1000 enteros. Entonces, este número es 0, y algo, supuestamente. Pero acá dice 15 décimos. 15 décimos. ¿Cuántas cifras alcanzan en la posición de décimos? Esta es la primera posición y esto es décimo. ¿Cuántas cifras alcanzan en los décimos? Una cifra, ¿verdad? Una sola. Podemos poner 15, que es un número de 2 cifras, en un espacio que solo admite una cifra. No, ¿verdad? Como no podemos hacer eso, simplemente contamos del número que nos han dictado, 15, contamos cuántos espacios le pertenece a décimo. Y décimo es solamente un espacio. Entonces, corriendo la coma decimal sería aquí. Solamente un espacio. Colocamos en medio de 1 y 5, colocamos la coma decimal o el separador decimal que estés utilizando. Entonces, 15 décimos vendrían a ser un entero, 5 décimos, porque esos 10 décimos de exceso se convierten en un entero, en una unidad. ¿Se entendió la explicación? ¿Sí? Ya, vamos a ver otro ejemplo. Miren, tenemos el número 2643 centésimos. Centésimos. ¿Ya? Lo primero que tendrías que hacer es escribir ese número. Ahí está. 2643. Ahora, pregúntate, la posición centésimos, ¿cuántas cifras alcanzan en centésimos? 2. Dos cifras, pero este número tiene 4 cifras. Entonces, lo que tú vas a hacer es contar de derecha a izquierda 2 espacios. 1, 2. Entonces, este número se convierte en 26 enteros, 43 centésimos. ¿Se ha entendido la explicación, chicos? ¿Sí? Parece que sí. Ya. Eso es para cuando les dicten, por ejemplo, los decimales, ¿no? Solo la parte decimal. Cuando no hay enteros, ya solo la parte decimal, ahí hay que tener mucho cuidado en la posición en la que cae. ¿Ya? Mucho cuidado. Si comienzan con un entero 80 décimos, por ejemplo, ahí sí, ahí sí tendríamos que ver la posición y las sumas. O sea, te tendrían que explicar que tienes que sumar una con otra cantidad, ¿no? Porque 80 décimos vendrían a ser 8 enteros. Entonces, no podría ser un entero y 80 décimos. No sé si se entiende. No puede ser un entero y 80 décimos. Ahí estaría mal leído el número. Tendrían que ser un entero con 8 décimos. No pueden ser de 2 cifras. Ya cuando comienzas con entero, no te pueden dictar un decimal que tenga más cifras en sus posiciones. O sea, está mal. Tiene que ser sin enteros para que puedas hacer esto. ¿Ya? En el caso que te dicen los enteros, va a ser un número normal. O sea, ahí sí lo vas a poder escribir con sus cifras en sus posiciones exactas. ¿Ya? Entonces, si la cantidad en decimales excede al número de cifras de la posición, se convierte el exceso en enteros. Ahí hemos visto que el exceso sería el 1 en el primero y el exceso sería 26 en el segundo. Ya ese es el exceso de decimales que teníamos que se han convertido en enteros. ¿Listo? Ahora vamos a pasar la explicación en donde relacionamos las fracciones con los decimales. ¿Ya? ¿Cómo se relacionan? Por ejemplo, ahí ustedes ven un rectángulo que ha sido dividido en 10 partes iguales. ¿Ya? Un rectángulo que ha sido dividido en 10 cuadraditos iguales. Entonces, yo voy a trabajar con 3 de esos cuadraditos y lo voy a escribir en forma de fracción. ¿Ya? 3 partes de 10. 3 partes de 10. ¿Cómo se lee esa fracción, chicos? 3 décimos. 3 décimos. Muy bien, Martín. Esto se lee 3 décimos. ¿Ya? Escuchen el nombre. 3 décimos. Que también se puede escribir como decimales, ¿verdad? Como número decimal. ¿Cómo se escribirían 3 décimos? 0,3, ¿verdad? Sigue siendo 3 décimos. Eso también se lee 3 décimos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que 3
entre 10, 3 partido en 10, 3 sobre 10 o 3 décimos, en fracción es igual a 0,3 en números decimales. Entonces, aquí encontramos esa relación, chicos. Una fracción se puede escribir como un número decimal. Y es lo mismo al revés. También podemos convertir un número decimal en una fracción. También se puede hacer. ¿Ok? Entonces, esa es la relación que comparten. Cuando realizamos divisiones inexactas en los números enteros, obtenemos resultados que suelen ser números decimales. ¿Ya? Como sabemos, una fracción representa una división. Recuerda, la línea divisoria que separa una fracción del numerador con el denominador representa una división. ¿Ya? Por lo que dividir el numerador con el denominador nos daría como resultado un número decimal. Casi siempre. Porque de repente encuentras, por ejemplo, 15 entre 3, ¿no? O 15 sobre 3. Es una fracción impropia, sí. Pero el resultado es un número entero, que es 5. Entonces, no es que necesariamente siempre lo encuentres, ¿ya? Pero nos daría como resultado, si en este caso fuesen fracciones, por ejemplo, propias, en las que el numerador es menor que el denominador. En fracciones propias, lo usual es encontrar que siempre te dé decimal, porque es un número menor que 1. ¿Ya? En el caso de las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador, puedes encontrar números decimales, sí. Pueden haber situaciones en las que al dividir te dé decimal, sí. Pero van a haber de repente una que otra situación en la que te dé un número entero. Ese número entero también le puedo agregar parte decimal con ceros. También podría decirse que se puede, ¿no? Pero estrictamente llamando número decimal es el que tiene pues una parte decimal que tiene un valor o cantidad, ¿no? Que tiene que ser diferente de 0. Si no, simplemente es 4, simplemente es 6, simplemente es 1000 o 3000. No es lo mismo decir 1,4 o uno, con un entero con 4 décimas que decir 1 nada más, ¿no? O 1,0. Entonces, ahí ese valor es lo que le agrega la definición de ser realmente un número decimal, ¿no? Si no, como te digo, sería un número entero. ¿Ok? En el caso de cómo hallar o cómo convertir los números o las fracciones en decimales, hay un método práctico cuando son fracciones que son de denominador cuando es potencia de 10. Por ejemplo, decir que el denominador es 10, el denominador es 100, el denominador sea 1000, 10,000, 100,000, ¿no? En esos casos se puede hacer de esta forma, ¿ya? Digamos que tengo esta fracción, que es 3 décimos, ¿verdad? Yo sé que es 0,3, ya lo hemos visto hace rato, pero ¿por qué o cómo? Lo que tú puedes hacer para que esto sea sencillo, práctico, es colocar el número 3, ya a un costado, escribes primero el número 3. Luego cuentas cuántos ceros lleva el denominador, en el caso que sea una potencia de 10, ojo, tiene que ser 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ¿ok? Entonces cuentas, ¿cuántos ceros tiene acá? 1. Como este 3 de arriba es un número entero, la coma decimal está por aquí, solamente que es invisible, entre comillas, ¿ya? Digamos que es invisible. Entonces, ¿qué pasa? Esta coma decimal se va a mover tantos espacios como haya ceros aquí. Por lo que, si hay un 0, voy a correr un espacio, 1. Entonces, aquí iría la coma decimal y como aquí no hay cifras, está vacío, se le completa con ceros. Entonces sería 0,3. Lo que hemos visto hace un ratito en el ejemplo, ¿no? En el caso de que sea, por ejemplo, 6 partido por 100, o 6 entre 100, o 6 centésimos. ¿Ya? Lo que se hace aquí es, de nuevo, colocas el 6, cuentas los ceros, 1, 2, y corres la coma decimal, los mismos espacios. 1, 2. En el segundo espacio que he corrido, como está vacío, tengo que colocarle un 0. Y aquí voy a colocar la coma decimal. ¿Ok? Y como aquí sigue vacío, también lo completo con un 0. Entonces, ¿esto qué es? 6 centésimos. Mira, es la misma lectura. 6 centésimos. 6 centésimos por la posición. Luego, mira, por ejemplo, acá tenemos 75 entre 100. ¿Ya? Entonces colocamos 75.
¿Cuántos ceros tiene? 2. 2 posiciones. Corro la coma. 1, 2. Entonces la coma decimal va aquí. Y el espacio vacío lo completo con 0. ¿Ok? En el caso en el que el numerador sea un número que tenga más cifras, por ejemplo, aquí 2498, primero copio ese número. Cuento los ceros. 1, 2. Entonces voy a correr 2 espacios desde aquí. 1, 2. Aquí iría la coma decimal. Tendría 24 enteros, 98 centésimos. 98 centésimos. ¿Ya? Entonces, de esa forma, van a haber casos en que cuando son potencias de 10, los denominadores, tú corres la coma y agregas ceros. ¿Ya? Como has visto aquí en estos 3 primeros. Y van a haber casos en los que no vas a necesitar agregar ceros. Simplemente mueves la coma. Y como ya hay cifras aquí, esas cifras se mantienen en su posición. No se le agrega ningún cero. ¿Ok? Listo, listo. Ahora, ¿se usa punto o se usa coma? Yo he estado revisando ahí información para ver qué es lo que se debe de usar realmente, qué es lo que dicen los ¿cómo se dice? Sistemas internacionales de medición, ¿no? ¿Qué se debe de usar? ¿Se debe de usar realmente punto? ¿Todos deberíamos usar punto? ¿O todos deberíamos usar coma? Lo que pasa es que de repente algunos profesores nos hemos acostumbrado a utilizar la coma, ya para evitar confusiones a veces. Entonces, por eso utilizamos algunos de nosotros, no digo todos, pero sí algunos de nosotros utilizamos la coma. Pero también se puede utilizar punto. Lo que están diciendo los diferentes sistemas internacionales es que se admiten ambas cosas. Puedes utilizar coma o puedes utilizar punto. Cualquiera de los dos se puede utilizar. ¿Ya? Eso ya depende del contexto en el que te encuentres, ¿no? De la situación en la que te encuentres. Ahora, lo segundo sería, pero ¿qué es lo mejor, no? ¿Qué sería lo apropiado? Lo recomendable es utilizar el punto, chicos. Lo recomendable. ¿Ya? Lo recomendable es utilizar el punto. Pero podría prestarse a confusiones en ciertas ocasiones, sobre todo cuando se hacen cálculos matemáticos, por ejemplo, a la hora de hacer multiplicaciones. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, es recomendable usar el punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es específico para los decimales. O sea, si utilizas el punto, estás especificando realmente que eso es un decimal. O sea, a partir de ahí van a haber decimales. ¿Por qué no la coma? En este caso, podría prestarse a confusión colocar una coma como separador decimal, porque en algunas calculadoras y en algunos lugares se utiliza la coma para separar las cifras de millares. O sea, tú separas las cifras de 3 en 3 para poder facilitar la lectura del número. Y ahorita vamos a ver ejemplos en donde especificamos más claramente esa parte. Entonces, todos estos datos que te estoy dando ahorita son sobre todo relacionados a la lectura de los números decimales en calculadora, ¿ya? O en aparatos electrónicos. ¿Sí? Porque normalmente vas a ver, cuando ves archivos virtuales o cuando generas cálculos virtualmente, vas a ver que la calculadora a veces separa los números con comas y al mismo tiempo ahí mismo ves puntos. O sea, ves puntos, comas. Y a veces algunas personas dicen, pero entonces, ¿dónde comienza el decimal? ¿En el punto? ¿En la coma? ¿En la segunda coma? ¿Cómo será? ¿Ya? Entonces, ahorita lo voy a explicar. Aparte de eso, como decía yo, existen ocasiones en las que utilizar el punto como separador decimal puede llevar a confusión, como en el caso del álgebra, donde el punto también se utiliza como operador para multiplicar dos números. Ahí hay un ejemplo, mira. No es lo mismo decir 2.2.4 que signifique 2 enteros con 2 décimos multiplicado por 4. 2 enteros, 2 décimos multiplicado por 4, que sería igual a 8 enteros con 8 décimos, ¿no? 8.8. Esto de aquí es una interpretación. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto al propósito con esos espacios. Imagínate que todo estuviese junto. ¿Cómo diferenciarías que este punto no representa también una multiplicación? De repente lo puedo entender como si fuese
2 por 2 por 4. 2 por 2, 4 por 4, 16. Entonces, podría generarse una confusión a la hora de hacer los cálculos. Podríamos confundir este número decimal 2.2 como la multiplicación de 2 por 2. Y el error sería fatal. Si estás haciendo estadística, sería fatal. O si estuvieses haciendo alguna cosa en ingeniería, sería fatal. Porque 8.8 no es lo mismo que 16. Es casi el doble. Por esa razón es que se puede utilizar la coma también porque nos ayudaría a evitar esa confusión. Ahora, esto es en el caso de que, por ejemplo, te den a calcular algo en una hoja y no haya quien te diga, ¿sabes qué? Este punto representa la multiplicación y este otro punto representa decimal. Lo puedes suponer de repente por los espacios. Por ejemplo, acá este 2.2 está juntito. Hay un espacio, un punto y un 4. Eso podría guiarte a decir, ah, ya, esto es un decimal y esto es una multiplicación. Pero de repente hay personas que no manejan bien esto de sentido matemático y pueden confundir eso con una multiplicación. Por eso estoy haciendo la aclaración ahorita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el punto para multiplicación también, en vez de eso, podríamos utilizar el aspa, ¿verdad? O podríamos utilizar los paréntesis. Esas dos opciones tenemos también para utilizar cuando trabajamos multiplicación. Pero puede darse el caso en que aparezca el punto. Entonces, para eso ya les estoy comentando esto. Ahora, fíjense aquí. Para leer un número decimal en una calculadora, podemos encontrar estos tres casos, ¿no? Estas tres situaciones. En la que el primer número, ¿cómo se leería? A ver, Jefferson, dime, ¿cómo se leería el primer número? 42.000. Ya, ya. Entonces, ahí vemos que la pregunta es, ¿cuál de las dos comas representa el decimal, verdad? Si es que representan un decimal. Martín, ¿quieres decir o ¿cómo se dice? ¿Aportar alguna cosita? No, te iba a decir, pero te digo. Ah, ok, ok. Entonces, en realidad no es 42.000. ¿Ya? En una calculadora puedes encontrar ese número y justamente generar esa duda de si realmente es 42.000 o de repente sería 42 millones. Recuerda, ¿no? Unidades, decenas, centena, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones. Entonces estás ya en decenas de millón. Estos son 42 millones. Pero esas comas generaron esa duda de si eran decimal o no. Entonces, ¿qué pasa? Esto es 42 millones. Y por esa razón es que dicen que las comas a veces se utilizan para separar las cifras, mas no representan separación decimal. Esto de aquí es un número entero o un número natural, ¿ya? Entonces, ¿qué se debería de hacer, no? Debería de colocarse el número con espacios, pero sin comas, ¿ya? Esto también se puede entender como 42 millones, es lo mismo que arriba, sino que en las calculadoras a veces ponen esas comas para separar las cifras. Pero en realidad, yo en lo personal ya pienso que no es necesario poner esas comas para separar cifras. Estoy de acuerdo en que sí, se coloquen los espacios, porque los espacios nos dan una idea de en qué orden estamos, ¿no? Hasta aquí centenas de millar, y por aquí ya son decenas de millón. Lo puedo entender. No es necesaria la coma para separar cifras. Ahora, en el caso de aquí, cuando ves en tu computadora 5.244, aquí sí es clarísimo, clarísimo. ¿Cómo se leería este número, Martín, por favor? 5 enteros. 5 enteros, ¿no? ¿Seguro? ¿Y esto de aquí? 244. ¿Cuánto? Milésimos, muy bien. 5 enteros, claro, claro. 5 enteros, 244 milésimos. Aquí el punto especifica obligatoriamente que desde ahí es decimales. En la calculadora, si tú encuentras un punto, desde ahí empiezan los decimales, chicos. Siempre, ¿ya? Para que no se confundan. Desde ahí empiezan los decimales. Pero esto es
ya conociendo todo lo que hemos hablado ahorita. Imagínate que a ti no te han explicado nada sobre los números decimales y encuentras esto en la calculadora. Mira, tienes un número que empieza con 4, hay una coma, luego hay 3 cifras, hay un punto y hay otro número. Alguna persona diría, pues de repente estos son 4 enteros, 0,3 decimales y un 9 al costado. ¿Cómo saber cómo leerlo, no? Si eres una persona que nunca ha aprendido matemáticas de la manera formal, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí se puede prestar a confusión. Entonces, este número, en realidad, la parte decimal empieza aquí, en el punto. ¿Cómo se leería la parte entera? Debería leerse 4003 enteros. ¿Y cuántas decimales? Pues 9 décimos. Entonces sería 4003 enteros, 9 décimos. Como te digo, yo preferiría utilizar los espacios para que me indiquen en qué orden estoy. ¿Ya? El punto en la calculadora es específico para decimales. ¿Ya? Específico. Si tú ves que en tu calculadora a la hora de digitar un número grande te sale con comas, el punto es específico para decimales. ¿Ya? Si tú colocas ahí claramente un número grande que no tiene comas, ahí puedes encontrar, en algunas calculadoras podrías encontrar una coma, pero creo que ya no se producen ya. Todo es con punto. Todo es con punto. En el caso de nosotros, para trabajar nosotros en matemáticas, en el curso, vamos a utilizar la coma para evitar los problemas de a la hora de multiplicar, pueda haber alguna confusión, ¿ya? Porque nosotros no utilizamos comas para hacer la separación de cifras, ¿ya? En el curso yo no utilizo las comas para separar cifras, como lo hace la calculadora. Entonces, por esa razón es que utilizo la coma como separador decimal. Entonces, a manera de conclusión, podríamos decir que es mejor no utilizar la coma como separador de cifras, ¿ya? Hacer esto no está bien. En el caso de nosotros, evitemos hacer esto, ¿ya? Porque simplemente separándolas podemos entender que ese número es 42 millones, por ejemplo. Entonces, no lo utilicemos como separador decimal, separador de cifras, ¿ya? Porque puede llevar a confusiones. Y se puede usar tanto punto como coma en el caso de separadores decimal. Punto es bien específico para números virtuales, o sea, en calculadora, computadora o qué sé yo. El punto es bien específico ahí, ¿ya? Pero en el caso en el que vamos a escribir nosotros, es preferible utilizar la coma para evitarnos problemas a la hora de hacer cálculos, ¿ok? Para evitarnos esos problemas de suposiciones. ¿Será multiplicación? ¿Será coma? ¿O será punto decimal? ¿Ya? Por esa razón, en la clase vamos a utilizar comas, ¿ya? Para separar los decimales. Vuelvo a repetir, vamos a utilizar comas para separar los decimales. Listo. Entonces, hasta ahí es la explicación de la teoría, ¿ya? Y esa es la tarea del día de hoy. Tienen que colocar los nombres de estos dos números, ¿ya? Tienen que transformar esta lectura en números y tienen que transformar estas dos fracciones en números decimales. Ya que es todo lo mismo que hemos hecho en clase, hemos visto en la teoría, ahí está. ¿Listo? Cualquier cosa revisen el PDF o si no, revisen el video. Ya, ahora, alguna cosita creo que me falta explicar o no. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, algo que quiera preguntar? Chicos. Ay. A ver, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Que me pareció que iba a ser una explicación, pero ahorita ya se me pasó que era lo que quería mostrarles. ¿Seguros? ¿Seguros que no tienen ninguna duda? ¿Se ha entendido la clase? Sí, está atendido. Ya, bien, Martín. Milenka, está todo bien, ¿no? Ya, entonces supongo que podrán hacer la tarea sin ningún problema. Pero cualquier cosa, ya saben, en la tarde me hacen alguna consulta. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ya me acordé que era lo que quería explicar. A ver, denme un segundo. Aquí, por ejemplo, nosotros
Normalmente conocemos, por ejemplo, la cifra del número 5, por ejemplo, ¿no? Número 5. Ese 5 es un número entero. O sea que 5 es lo mismo que 5, ¿verdad? Acá se cumple la igualdad, ¿cierto? Si yo agrego un 0 aquí, ¿qué número es? 50. Es 50. 50. ¿Y 50 es igual que 5, chicos? No. No. Entonces, regresemos al inicio. 5 es igual a 5. Si yo coloco la coma decimal, yo coloco la coma decimal y coloco un 0, ¿eso qué dice? 5 enteros, ¿verdad? ¿Hay parte decimal? Está vacía, ¿verdad? La parte decimal está vacía. Entonces son 5 enteros nada más. ¿Y 5 enteros es lo mismo que 5? ¿Qué dicen? ¿5 enteros es lo mismo que 5? Sí. Sí, ¿verdad? 5 enteros es lo mismo que 5. Y si yo le coloco otro 0, ¿sigue siendo 5 enteros? ¿Qué dicen? ¿Sigue siendo 5 enteros? Sí. Sí, ¿verdad? Y si yo coloco todos esos ceros después de la coma decimal, ¿sigue siendo 5 enteros? Sí. Sí, Sí. muy bien. Esa observación quiero que entiendan. De que a partir de la coma decimal, si yo agrego ceros, ese número se va a mantener ahí. Se va a mantener igual. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que la parte decimal de un número, nosotros no la escribimos. Mira, ese 5 que está ahí al costado, en el lado derecho, nosotros no la escribimos. ¿Por qué? Porque no habría suficiente papel para escribir todos los ceros que pueden ocuparse en las partes decimal. Recuerden que los decimales pueden ser infinitos. Pueden tener cifras infinitas. Entonces, por esa razón es que cuando nosotros escribimos números enteros, simplemente escribimos la parte entera, que ya no colocamos la parte decimal. No vamos a estar escribiendo 0, 0, 0 así hasta la eternidad, simplemente colocamos 5. Pero es necesario conocer que nosotros podemos agregar esos ceros, escribe diferente, sí, pero representa lo mismo. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviera, no sé, 0,1 y del otro lado también tuviera 0,1, si yo le agrego a este 0,1, le agrego un 0, ¿sería lo mismo? ¿No? No. Ahí, cuidado. Se leerá diferente, sí, pero representan la misma cantidad. Sí, lo mismo. Fíjate, esto es un décimo y esto de aquí es 10 centésimos, ¿ya? Pero este cero que está al lado derecho representa que hay ausencia de cantidad. ¿Cuántos serían 10 centésimos? En equivalentes es lo mismo que decir un décimo. Si juntas 10 partes vas a conseguir un décimo. Ya, o sea, como nosotros contabilizamos las cosas de 10 en 10, por eso es que si juntas 10, aparece otro orden, ¿verdad? Si juntas 10 unos, aparece el 10. Si juntas 100 unos, aparece el 100 y así. Entonces representaría lo mismo. Bueno, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Igual, la misma explicación. Si agrego más ceros, sigue siendo la misma cantidad. Pero si agrego un cero por aquí, ahí sí estoy cambiando. Ahí sí cambia la cantidad. Así que mucho cuidado con esa partecita. La próxima clase vamos a explicar más de esto, ¿ya? Hasta aquí terminó la clase, chicos.